Hola amigos, ¿cómo están? En este video vamos a hablar sobre el sistema nervioso central, más específico sobre nuestro cerebro. Pero antes me presento, soy Alexander Coragua de la carrera de Psicología de la Universidad Continental en la sede de Arequipa. La corteza cerebral, la capa externa altamente desarrollada en los humanos. El lóbulo frontal es el que se encarga de las funciones cognitivas complejas y el control de nuestros movimientos. Esta parte nos permite pensar, planificar, tomar decisiones y controlar nuestras emociones y también nuestro comportamiento. Es también el centro de la corteza motora, lo que significa que controla los movimientos voluntarios del cuerpo. Las funciones principales es la toma de decisiones. Nos ayuda a elegir entre diferentes opciones, cómo decidir qué estudiar o qué comprar. Nuestros movimientos controla la motricidad fina, como escribir o usar el teléfono. Y la motricidad gruesa, que es caminar o correr. Las emociones y el control de impulsos regula el comportamiento social y el control de las emociones y los impulsos. En nuestro lenguaje, en el área de Broca, ubicada en el lóbulo frontal, se produce el habla. El ejemplo aquí es que cuando te enfrentas a una decisión importante, como elegir una carrera o qué hacer en una situación difícil, tu lóbulo frontal está en acción. También cuando decides mantener la calma en una discusión, estás utilizando este lóbulo para regular tus emociones. El lóbulo parietal, que está en la parte superior y posterior. El lóbulo parietal está involucrado en la percepción sensorial y en la integración de la información que recibimos del cuerpo y del entorno. Nos ayuda a sentir el tacto, el calor, el frío, el dolor y a orientarnos en el espacio. Las funciones principales de este lóbulo es el procesamiento sensorial. Procesa la información de los sentidos como el tacto y la temperatura. La percepción espacial nos permite saber en qué parte del espacio estamos, ayudándonos a orientarnos y a movernos sin perder el equilibrio. El cálculo y las matemáticas nos ayudan en la resolución de problemas matemáticos y en la lectura de mapas. Por ejemplo, cuando tocas una superficie caliente y sientes el calor, es el lóbulo parietal en el que está procesando esa sensación. También cuando caminas por la calle y puedes esquivar a las personas, y el lóbulo parietal te está ayudando a ubicar tu cuerpo y calcular las distancias. Dato curioso sobre el lóbulo parietal: se divide en áreas específicas, como el área somatosensorial, que recibe información del cuerpo, como el dolor, el tacto y la temperatura. El lóbulo temporal está a los lados de la cabeza, cerca de las orejas. El lóbulo temporal está relacionado con la audición, el lenguaje y la memoria. Es esencial para el reconocimiento de sonidos, la comprensión del lenguaje y la formación de nuevos recuerdos. Las funciones principales del lóbulo temporal es la audición. Procesa los sonidos que escuchamos y los interpreta. La memoria está encargada del hipocampo, que se encuentra dentro del lóbulo temporal. Es fundamental para almacenar recuerdos a largo plazo. El lenguaje ayuda a entender el lenguaje, con áreas como el área de Wernicke, que es crucial para la comprensión del habla. Cuando escuchamos música o una conversación, el lóbulo temporal está trabajando para procesar esos sonidos. También cuando recuerda una fiesta pasada o el nombre de alguien. Tu lóbulo temporal está involucrado con este proceso de memoria. Si el lóbulo temporal se daña, algunas personas pueden sufrir afasia, un trastorno del lenguaje que afecta su capacidad de comprender o producir palabras. Pasemos al lóbulo occipital, que está en la parte posterior del cerebro. El lóbulo occipital es el encargado de procesar la información visual. Es donde se interpreta todo lo que nosotros vemos, cuantos colores, hasta las formas y los movimientos. Las funciones principales son la visión y el reconocimiento de formas y colores. El ejemplo: cuando ves una película o una imagen, es el lóbulo occipital que se encarga de interpretar los colores, las formas y el movimiento. También lo usas cuando reconoces la cara de un amigo en la calle. Aunque los ojos son responsables de captar la luz, el lóbulo occipital es el que realmente ve las imágenes para procesarlas. El cerebelo, que está en la parte de abajo y la parte trasera, nos ayuda a mantener el equilibrio y a coordinar nuestros movimientos. Gracias a él, nosotros podemos movernos con precisión y sin pensar mucho.
Lo usamos cuando andamos en bicicleta, cuando escribimos sin mirar el teclado, lo que son los gamers, o cuando damos pasos de baile sin tropezar. Por cierto, soy muy malo. El dato curioso aquí es que aunque solo nos ocupa un 10% del volumen de nuestro cerebro, contiene más de la mitad de todas sus neuronas. Vamos a pasar al tronco encefálico. Es la parte más básica y vital del cerebro porque controla cosas automáticas como cuando nosotros respiramos, el ritmo del corazón o cuando nosotros tragamos. Funciona sin que pensemos en ello, incluso cuando dormimos. Por ejemplo, si estás descansando y sigues respirando sin darte cuenta, es porque esta parte del cerebro está haciendo verdaderamente su trabajo. Un dato curioso aquí es que es la zona más antigua del cerebro en términos de evolución y es casi idéntica en humanos y reptiles. El sistema límbico, el centro emocional de nuestro cerebro. El sistema límbico es una parte del cerebro que se encarga de gestionar nuestras emociones, recuerdos, motivaciones y funciones básicas, como el hambre, el sueño o las respuestas de supervivencia. Es como el centro emocional del cerebro, nos ayuda a nosotros a reaccionar ante lo que sentimos y a formar recuerdos significativos. Dentro de este sistema, cada estructura cumple una función muy especial. Por ejemplo, la amígdala es la encargada de detectar el peligro y generar emociones intensas con el miedo o la ira. Si ves una película de terror y te asustas de repente, es porque tu amígdala se activó. El hipocampo funciona como una biblioteca de recuerdos. Nos permite guardar experiencias y aprender de ellas. Por eso cuando recuerdas cómo llegar a casa o lo que hiciste el fin de semana pasado, estás usando el hipocampo. El hipotálamo, aunque es muy pequeño, controla muchas funciones automáticas del cuerpo. El hambre, la sed, la temperatura corporal, el sueño e incluso algunas respuestas emocionales. Si te da hambre o te pones a sudar cuando estás nervioso, el hipotálamo está detrás de eso, cúlpalo a él. El tálamo actúa como una central de correos. Casi toda la información sensorial, menos el olfato, y la envía a las partes correctas del cerebro. Es clave para decidir a qué prestar atención. Por ejemplo, cuando estás en una sala con ruido, pero te enfocas solo en una voz, tu tálamo está ayudando. La corteza del cíngulo conecta emociones con decisiones. Nos permite prestar atención, controlar impulsos y manejar conflictos emocionales. Es como un mediador que equilibra lo que sentimos con lo que debemos hacer. Por ejemplo, cuando estás enojado, pero decides no reaccionar mal, estás usando esta parte. Dato curioso aquí es que el sistema límbico reacciona antes que la parte lógica del cerebro. Por eso a veces lloramos o nos asustamos antes de entender el porqué. Dato curioso también sobre los olores, van directo al sistema límbico, sin pasar primero por el tálamo, lo que explica por qué un aroma puede hacernos sentir nostalgia instantáneamente. Las personas con daños en el hipocampo pueden recordar cosas antiguas, pero no formar nuevos recuerdos, como si vivieran atrapadas en el presente. Por último, los ganglios basales, que se encuentran por esta parte de aquí. Se ocupa de que nuestros movimientos sean suaves y coordinados. Aunque no lo notes, están activos cada vez que caminamos, o nosotros escribimos, o cuando juegas sin necesidad de pensar en cada paso. Por ejemplo, cuando manejas la bicicleta y juegas videojuegos, y tus manos se mueven solas, ellos están ayudando en segundo plano. El dato curioso aquí es que si los ganglios basales no funcionan bien, pueden causar enfermedades como el Parkinson, que afecta en el control del movimiento. En conclusión, el cerebro humano es una estructura increíblemente compleja y fascinante, donde cada área cumple funciones esenciales que al interactuar entre sí nos permiten pensar y sentir, recordar y actuar. A medida que entendemos mejor su funcionamiento, nos damos cuenta de lo interconectado que está todo y de cómo nuestras experiencias y habilidades se moldean en una red de actividades cerebrales. Sin embargo, también es importante reconocer sus limitaciones y vulnerabilidades, lo que subraya la necesidad de cuidar nuestra salud mental y seguir investigando para descubrir algo más sobre este órgano tan fundamental. La ciencia del cerebro no solo nos enseña sobre lo que somos, sino que también nos abre puertas a un potencial humano aún por explorar. Gracias.